Bendiciones, hoy viernes 25 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, aumenta tu fe. Es que necesitamos aumentar la fe para ver la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque los milagros no se producen por necesidad, los milagros se producen por fe. Hay mucha gente que en estos tiempos quiere ver milagros de parte de Dios, pero no tiene fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no ves nada, pero Dios está obrando a tu favor. Entonces, cuando el Señor nos dice, aumenta tu fe, Él quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe, porque el nivel de fe donde estamos no nos puede llevar a recibir lo que queremos. Necesitamos aumentar la fe. Si usted va al libro de Lucas 17, encontramos cómo los apóstoles le dijeron al Señor que aumentara su fe. Dice el libro de Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Vemos aquí cómo el Señor, ¿verdad? Los discípulos le preguntan al Señor o le dicen, aumentanos nuestra fe, danos más fe. Y el Señor le contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y le haría caso. Vemos cómo Jesús le está hablando de la fe, de la confianza, y que la confianza puede ser tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, pero va a tener poder. Ahora, cuando Jesús compara la fe como una semilla de mostaza, no se refiere al tamaño, porque la gente solamente ve el tamaño de la semilla de mostaza, sino se refiere a lo resistente, a lo fuerte que es la semilla de mostaza, ¿ok? Que esa semilla de mostaza es el símbolo de la fe en el mundo espiritual. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es el fundamento de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Es el lente a través del cual nosotros vemos el mundo en nuestra circunstancia. Cuando usted, por ejemplo, está padeciendo una circunstancia dura, difícil, ahí es donde tu fe va a ser probada, ahí es donde tu fe va a ser procesada, ahí es donde tu fe va a ser desarrollada. En medio de las adversidades, nuestra fe empieza a crecer. En medio de nuestras adversidades, nuestra fe empieza a aumentar. Pero una de las formas más directas en que Dios puede aumentar nuestra fe es por medio de su palabra. Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a los romanos, en el libro de Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque si una persona, por ejemplo, quiere aumentar su fe, cuando oye la palabra de Dios, cuando va a la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, cuando se sumerge en las escrituras, eso le va a permitir entender el carácter de Dios, le va a permitir comprender sus promesas, su fidelidad. Y la Biblia está repleta de historia de hombres que exhibieron una gran fe, que vieron cómo Dios se movió poderosamente en su vida. Y cuando usted y yo leemos y meditamos en estas historias, podemos inspirarnos, alentarnos y confiar más en nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante leer las Escrituras, por eso es tan importante escudriñarla, que en lugar de usted estar pendiente de la vida de otro, escudriñando cómo le está yendo a otro, que usted se meta en la palabra de Dios y usted la pueda leer, porque una de las formas más directas que Dios puede aumentar nuestra fe es por medio de la palabra de Dios, de leerla, de conectarnos con Él. Otro aspecto fundamental para que usted y yo podamos aumentar la fe es por medio de la oración, cuando oramos. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, esta simple pero profunda petición destacó algo extraordinario. Cuando oramos le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. Señor, aumenta mi fe. Dios mío, yo necesito tener esa fe. Cuando Santiago le manda la carta, ¿verdad?, al pueblo de Dios en el libro de Santiago 1:5, Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
¿ok? Vemos cómo Santiago hace énfasis que para poder pedir algo tenemos que tener fe. Y el libro de Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Es decir, que si yo me voy a acercar a Dios a pedirle algo, yo tengo que creer que Él me puede dar ese algo. Pero hay gente que dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes, aunque yo sé que tú no me vas a ayudar. O sea, un más por menos y más por menos da menos. Usted tiene que creer en que aquel que le está usted pidiendo es el dueño del oro, de la plata, hizo los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos. Usted tiene que saber que tu petición o el poder de tu oración no radica en el que la dice, sino en el que la oye, en el que te está escuchando. Por eso Santiago habla y dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe por qué Santiago dice esto? Porque Santiago estaba llevándonos a decirnos, mire, mi hermano, ustedes deben tenerse muy dichosos cuando se van sometidos a una prueba de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento, ¿ok? Porque te va a ayudar esa prueba, esa circunstancia, esa, mire, como tú le quieras llamar, esa adversidad, te va a llevar a un nuevo nivel de fe. ¿Ok? Te va a llevar a que tú, a medida que vas enfrentando, vas a ser como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como un muro de bronce. Por eso cuando el Señor le dijo a Jeremías, lo escogió como profeta, y no solamente lo escogió, le dijo lo que iba a hacer. Y Jeremías tuvo miedo, y Jeremías le dijo, yo soy un niño. Y le dijo, mira, Jeremías, antes de que te formaste, mire, antes de que te formaste en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y él le dijo, ay, Señor, pero es que yo no sé hablar muy bien. Y él extendió su mano y puso la mano sobre la boca. Y le dijo, he aquí, he puesto mis palabras sobre tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, para edificar, para plantar. Le dijo, ¿ok? Y el Señor apresuró su palabra para ponerla por obra. Pero vemos que en el libro de Jeremías 1:18 le dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esas circunstancias que vivió Jeremías, que eran fuertes, lo hicieron como una columna de hierro, lo hicieron como un muro de bronce. Esos problemas que estás viviendo, esas circunstancias que estás atravesando, no son para matarte, son para transformarte, para llevarte a la altura del hombre, del varón perfecto, ese hombre, esa mujer con fe, con esa determinación de saber que el Dios Todopoderoso es el único que te puede ayudar. Por eso cuando el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu único hijo, al quien tú amas, ¿ok? Lo estaba llevando a un nuevo nivel de fe, y Abraham, mire, dice la palabra que se levantó muy de mañana, enabaldó su asno y se fue a entregar a su único hijo a quien él amaba. ¿Ok? Vemos cómo el Señor lo llevó, lo fue procesando. Cada uno de nosotros necesitamos aumentar nuestra fe. Mire, la fe va a crecer a medida que nosotros vamos viviendo situaciones, experiencias. Cuando nos damos cuenta que el único suficiente en nuestra vida para respondernos, para ayudarnos, es Dios. Cuando nos damos cuenta que Él es el dueño del oro, de la plata, ¿ok? Que Él es el que nos guía, que Él es el que nos muestra, ¿ok? Y no solamente eso, cuando nos damos cuenta que por medio de su Santo Espíritu, Él va a aumentar nuestra fe, ¿ok? Porque la fe de Dios es un fruto que usted y yo tenemos que cultivar, ¿ok? Y los frutos no salen de un día para otro. Por eso cuando el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, le habla de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, cuando caminamos en sintonía con el Espíritu, le vamos a permitir ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a ir siendo transformados y nuestra fe crece naturalmente. El Espíritu Santo nos capacita para creer, para confiar en Dios,
más allá de nuestra capacidad humana, porque tal vez yo te digo, mire, pero Dios te dijo esto y tú estás viendo totalmente algo diferente, pero la fe te va a ayudar a que tú te puedas capacitar, a que tú, a pesar de lo que ven tus ojos, de lo que escuchan tus oídos, tú le puedas creer a Dios. La fe es la mirada de un alma hacia un Dios salvador. La fe nos lleva a una perspectiva, a un enfoque totalmente diferente a lo que el mundo nos enseña. Por medio del proceso de aumentar nuestra fe, nuestro Padre Celestial nos va a ayudar a subir y a ser más espirituales y menos carnales. Y en momentos de duda, de debilidad, tenemos que recordar esa palabra que está establecida en el libro de Mateo 17:20. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, que cuando nosotros colocamos las cosas en la mano de un Dios todopoderoso, Él es el que tiene la última palabra. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a sustentar. Y así, cuando nosotros le creemos a Dios, de esa manera va a aumentar nuestra fe. El aumento de nuestra fe es un testimonio de la gracia de Dios. Es reconocer que Dios es el que tiene el poder para ayudar y para derribar. De esa manera, qué hermoso que podamos decir en esta mañana, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Necesitamos que en este día, Señor, aumente nuestra fe. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos muestre, nos revele, para que cada día podamos ser hombres y mujeres, Señor, con una fe inconmovible. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.